Francia comienza a repatriar a sus ciudadanos de Níger. El primer avión ya despegó mientras crece la tensión en el país africano luego del golpe de Estado que la semana pasada depuso al presidente electo Mohamed Bazoum. Los temores de una guerra aumentan tras el ultimátum que un grupo de gobiernos de la región dio a la Junta Insurgente para que se rindan. Los vecinos Burkina Faso y Malí han dicho que cualquier intervención extranjera en Níger será considerada como una declaración de guerra también contra ellos. Titulares. Un vuelo francés con unas 260 personas a bordo despega de Níger. Italia también anunció que comenzará a sacar a sus ciudadanos de ese país. ¿Qué tan reales son los riesgos de un conflicto a gran escala en África Occidental? Lo conversamos enseguida con un experto en la materia. También Moscú vuelve a sufrir ataques con drones. De acuerdo con el Kremlin, las defensas antiaéreas lograron derribar 2 aeronaves no tripuladas dirigidas contra la capital. Sin embargo, una más que fue intervenida electrónicamente acabó estrellándose con un importante edificio del centro financiero de la ciudad. Y más adelante, la comunidad científica advierte sobre la posible llegada de olas de calor récord a América del Sur. Hoy, Argentina, en pleno invierno, registró 25 grados centígrados. Iremos a Buenos Aires para conversar al respecto. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Varias naciones europeas han decidido comenzar a repatriar a sus ciudadanos de Níger. No solo Francia e Italia lo están haciendo, también España organiza vuelos para sacar a sus nacionales, mientras Berlín ha urgido a los alemanes a abandonar el país cuanto antes. Sin embargo, las autoridades niegan que se trate de evacuaciones. A la creciente presión internacional que pesa sobre la Junta golpista se suma una declaración de la ONU difundida este martes que asegura que Naciones Unidas respalda las medidas acordadas por la CEDEAO, una comunidad de 15 países de África Occidental, en respuesta al golpe de Estado en Níger. Recordemos que la CEDEAO amenazó con intervenir en el país si el gobierno del presidente electo Mohamed Bazoum no era restablecido antes del próximo domingo. La ONU, sin embargo, dijo que confía en que ese escenario no sea necesario. En cualquier caso, hay un creciente temor porque la situación en el país degenere en un conflicto que involucre a sus vecinos de la región. 2 países vecinos de Níger lanzaron una inequívoca advertencia. Los gobiernos de transición de Burkina Faso y Malí advierten que cualquier intervención militar contra Níger sería también una declaración de guerra a Burkina Faso y Malí. La Junta de Níger afirma que el gobierno derrocado había autorizado formalmente a Francia para llevar a cabo ataques en el Palacio Presidencial de Niamey con el fin de restituir al depuesto presidente Bazoum. Francia lo niega e insiste en que se limita a reconocer a Bazoum como la autoridad legítima de Níger. Al mismo tiempo, París ordenó evacuar a sus ciudadanos y a otros nacionales de la Unión Europea que deseen salir de Níger. Con el espacio aéreo de Níger cerrado y los vuelos comerciales cancelados, solo quedan vuelos de evacuación. Nos pidieron que lleváramos solo lo necesario en un bolso, nada de maletas. La Unión Europea condenó el golpe, calificándolo de amenaza para la democracia y estabilidad de Níger. Sin embargo, no hay planes para retirar a todo el personal. La Unión Europea ofreció a su personal en Niamey la posibilidad de abandonar la ciudad de manera voluntaria después del golpe en Níger. Hasta el momento no hemos emitido una orden de evacuación formal. La Unión Europea se mantendrá en el país. La Unión Europea observa la situación. Si se agravase el conflicto en la región, la orden de evacuación podría llegar en cualquier momento. Y para entender mejor este tema, recibimos en el programa al señor David Soler Crespo, periodista especializado en África subsahariana y fundador del portal Africa Mundi. Señor Soler, bienvenido al programa. Los regímenes militares de Malí y Burkina Faso se han alineado con los golpistas de Níger. ¿Qué implica esta decisión? Muchas gracias por invitarme. Esta decisión es muy peligrosa porque implica que si la comunidad de estados de África Occidental interviene en el país, como dijo que haría si después de 7 días no se restaura el orden constitucional, tendrá un rival.
y lo tendrá en juntas militares afines en la región, que como mencionan son Mali, Burkina Faso y recientemente se ha sumado Guinea-Conakry. Esto quiere decir que puede haber un conflicto en Níger que vaya más allá del poder entre los militares y el elegido democráticamente en Níger y que puede ser muy peligroso para una región que ya es muy inestable. Cambia un poco la situación con respecto al día anterior y hace más posible un conflicto. Pero ¿qué tan preocupados están los otros países de la región del Sahel por los acontecimientos en Níger? Es decir, ¿existe un peligro real de que haya una guerra en la región? Sí, sí que existe un peligro real y te diría que jamás ha habido un peligro tan real como ahora en décadas. Desde la Segunda Guerra del Congo, donde involucraron a varios países africanos en un país africano en una guerra, no ha habido una posibilidad real de que múltiples países peleen entre ellos y menos dentro de una región. En África Occidental no ha ocurrido. Esto se debe a que, efectivamente, como mencionas, los países de África Occidental tienen miedo a que esta ola de golpes de Estado se contagie, ¿no? Hoy mismo Sierra Leona ha anunciado que hace un par de días detuvo a algunos militares que creían que podían planear un golpe de Estado. Bola Tinubu, a su vez, el presidente de Nigeria, que es el país más grande de la región, fue elegido hace muy poco y al final sus votos eran casi minoritarios en un país muy grande como es Nigeria, y también tiene miedo, yo creo, de que al final haya un levantamiento contra un poder elegido democráticamente. Entonces, si no se hizo este llamamiento a la intervención por parte de los países africanos en Mali, en Burkina Faso o en Guinea cuando ocurrieron los golpes de Estado, es porque no veían que esta ola fuera a ir a más y a más y no temían que pudiera ocurrir en sus países. Ahora que sí que lo temen, es una manera de intentar disuadir, ¿no?, a otros países a sumarse a esta ola reaccionaria y si no frenan, pararlos de manera militar para que no lo hagan en sus propios países. Señor Soler, brevemente, el ultimátum dado por un grupo de países africanos a la junta golpista sigue corriendo. ¿Ve usted alguna posibilidad de que los rebeldes depongan las armas? Que depongan las armas no, pero que haya un acuerdo negociado sí, porque una guerra podría incluso involucrar a países occidentales europeos, Francia, por ejemplo, la Unión Europea, y a Rusia apoyando a los militares golpistas, y eso sería terrible para Níger y para la región, y espero que nadie quiera eso. Señor David Soler Crespo, fundador del portal Africa Mundi, gracias por este análisis. En Estados Unidos, el fiscal especial Jack Smith ha presentado cargos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando una turba de simpatizantes suyos asaltó la sede del Poder Legislativo en Washington. Los seguidores de Trump trataron entonces de sabotear violentamente la confirmación de la victoria de Joe Biden por parte de los colegios electorales. El fiscal Smith explica a esta hora en Washington los 4 cargos que, según medios locales, ha preparado contra el expresidente. Trump, que no admite su derrota electoral e insiste sin pruebas en que es víctima de un complot, quiere presentarse a un segundo mandato en las presidenciales del año que viene. Y en otros temas, el Kremlin está tomando medidas tras los recientes ataques de drones en la capital rusa. Un segundo dron alcanzó un edificio este martes y Moscú culpa a Kiev. Pero Ucrania no se ha adjudicado ninguno de los ataques. Utilizando drones, un armamento mucho más económico que otras municiones convencionales, los militares ucranianos pueden presionar a Rusia desde el interior, aun cuando su efecto algunas veces sea psicológico. En las redes sociales circula un video en donde se anuncian más ataques como estos, los cuales podrían tener lugar a mediados de agosto en varias ciudades rusas de manera simultánea. Rusia no había previsto esto. Como ya pasó el domingo, un dron volvió a impactar en este edificio del barrio comercial de Moscú. Por segunda vez el mismo lugar. No nos esperábamos algo así. No quiero venir más aquí al trabajo. La cosa es así, nosotros les atacamos, ellos nos atacan. Y ellos tienen éxito alguna vez y nosotros otras. Deberíamos reforzar nuestra defensa. El Kremlin afirma que está tomando medidas. El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, reiteró durante su visita a la Zaporilla ocupada lo importante que son los ataques preventivos contra las tropas ucranianas. La presencia del estratega de la guerra contra Ucrania en una comandancia transmite también otro mensaje, que aún está en el cargo. Gerasimov había sido muy criticado por el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, quien pidió su destitución reiteradamente. Tal vez por eso, Gerasimov desapareció de la actualidad durante un tiempo. Al sudeste de Zaporilla, en Kherson,
sufren los ataques preventivos de Gerasimov. Este hospital, por ejemplo, un joven médico murió, un médico talentoso. Era su primer día en el trabajo luego de su formación. Era su primer día y terminó apenas empezando. Al nordeste de Zaporilla, en Kramatorsk, se han instalado 21 refugios antiaéreos móviles para proteger a la población. A 35 kilómetros en la zona de Bakhmut, combatientes ucranianos avanzan lentamente. Entre ellos hay un equipo de francotiradores que operan principalmente de noche. Aseguran haber matado ya a 524 soldados rusos, 76 a manos del jefe del grupo. Y para analizar estos ataques y entender más la contraofensiva ucraniana para repeler la invasión rusa, tenemos al experto en seguridad Jesús Núñez Villaverde, que nos acompaña desde España. Señor Núñez, bienvenido al programa. ¿Cómo se explica un nuevo ataque con drones a la capital rusa? ¿Los rusos no han sabido adaptar sus defensas? Bueno, básicamente cabría decir, en primer lugar, que si ha habido ese ataque es porque Ucrania tiene la capacidad para hacerlo. Está demostrando, por lo tanto, que no está agotado en cuanto a medios y puede seguir abriendo más frentes. Y, en segundo lugar, lo que busca es hacer sentir a la población rusa, que también están afectadas por la guerra, que no es algo que solamente ocurra en el este y en el sur del territorio ucraniano. Y desde ese punto de vista, en tercer lugar, intenta complicarle la vida a Rusia en la medida en la que sus planes militares no pueden concentrar todo su esfuerzo, toda su atención solamente en el frente donde se desarrolla la ofensiva terrestre, sino que, como hemos visto, además de los drones, también hay ataques en el Mar Negro y hay ataques en otras ciudades de Rusia. En definitiva, una guerra que se generaliza. Pero ¿cómo es posible que estos drones, si salieron de Ucrania, viajen cientos de kilómetros hasta llegar a la capital rusa? Sí, lo que demuestra, y no es la primera vez, es que la defensa de quien suponíamos que era la segunda potencia militar del planeta no tiene el nivel operativo que cabía imaginarle y que, por lo tanto, tiene agujeros, por decirlo coloquialmente, que permiten, en este caso, a Ucrania vulnerar esas defensas antiaéreas, esas defensas que Rusia tiene en varias capas para llegar no solamente a Moscú, donde ya lo ha hecho anteriormente, sino también a bases aéreas como la de Engels y otras ciudades cerca de la frontera con Ucrania. Como digo, Rusia vuelve a demostrar que esa imagen, esa fachada de gran potencia militar no responde a la realidad. Señor Núñez, y aparte de la guerra de drones, la esperada contraofensiva ucraniana parece atascada por ahora. ¿Cómo valoraría usted sus resultados hasta el momento? Brevemente, por favor. Hay quizá un problema y es que se suele considerar que va muy lenta. ¿En relación con qué vara de medida? Lo que hay que entender es que ahora mismo Rusia ha tenido meses para preparar 3 líneas defensivas con obstáculos contra carro, con campos de minas y por lo tanto todo eso dificulta la posibilidad de que una ofensiva ucraniana pueda de un solo golpe conseguir sus objetivos. De momento los combates se desarrollan en la primera línea de defensa rusa. Ucrania sigue avanzando, aunque es cierto que no al ritmo que cabía imaginar inicialmente, y todavía no ha entrado en juego todos los medios que le han ido proporcionando sus aliados occidentales. Lo que vemos, por lo tanto, es que todavía queda mucho por hacer para conseguir lograr esos objetivos. La contraofensiva ucraniana en un momento clave en esta guerra. Lo conversábamos con el señor Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad. Muchas gracias, señor Núñez. Hasta la próxima. Encantado, hasta la próxima. Y en otros temas, el fabricante alemán de armamento Rheinmetall construirá una nueva factoría para producir piezas destinadas para aviones estadounidenses F-35. A partir de 2025 se construirán en Wesel, al oeste de Alemania, partes de fuselaje de más de 400 de estos aviones de combate. Es la primera instalación en la que invierte el Fondo Especial del Gobierno alemán para el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas desde que fue creado tras la invasión de Ucrania. Tiempo ahora para la economía con mi compañero Paco Furió. Paco, volvemos a hablar de Níger. Así es, Johan, y es que la inestabilidad en Níger también tiene, por supuesto, implicaciones económicas. Los países europeos se preparan para evacuar a sus ciudadanos de la nación de África Occidental después de que los líderes militares, alineados con el grupo ruso de mercenarios Wagner, tomaran el poder. Esto sugiere que Níger podría abandonar a su antigua potencia colonial Francia y acercarse a Moscú. Níger es un proveedor clave del uranio que necesitan las centrales nucleares europeas, sobre todo las francesas.
Y en Estados Unidos ha arrancado el funcionamiento de un nuevo reactor nuclear para proporcionar energía en la planta de Vogtle, en el estado de Georgia, con capacidad para atender las necesidades de electricidad de 500.000 de hogares y negocios. Es la primera vez en 7 años que se añade capacidad a la red de energía nuclear en Estados Unidos. Ana Nieto, ¿está el cambio climático renovando el interés por la energía que no genera emisiones de gases con efecto invernadero? Sí, sin duda, las muy tenaces olas de calor que llevan semanas asfixiando al sur de Estados Unidos han venido a reforzar la necesidad de tener un sector eléctrico cada vez más descarbonizado, es decir, una generación eléctrica sin emisiones de gases. Ahora bien, eso no significa que haya una apuesta por la energía nuclear. Estos realmente son proyectos de muy larga duración que además en Estados Unidos vienen con unos retrasos y unos sobrecostes crónicos que le restan muchísima competitividad. En particular, este reactor nuevo del sector 3 de la planta Vogtle de Georgia tendría que haber estado en funcionamiento hace 7 años y no tenía que haber costado los 30 o 35 mil millones de dólares que se estima que ha costado, sino menos de la mitad. Esto es algo que va a tener que pagar alguien. De hecho, los clientes de las eléctricas que han puesto en marcha esta central van a pagar $5 más en su factura de la luz mensualmente a partir del mes que viene. Los costes de construcción son tan elevados que ni siquiera con un mayor precio de las energías fósiles se hace competitivo con la tecnología actual. Además, aunque ha habido avances en seguridad, los riesgos están ahí y también le restan atractivo. ¿Y cuál es la situación de la energía nuclear en Estados Unidos y las renovables en este momento en el que tanto se habla de descarbonizar la red? Claro, actualmente hay 54 plantas nucleares comerciales en Estados Unidos. Cuando se complete la de Vogtle, el año que viene va a ser la más grande del país y no está previsto que nadie en un futuro previsible le pueda arrebatar este puesto en el ranking, porque aunque el gobierno está ayudando mucho en la innovación, la energía nuclear decae desde hace muchísimo tiempo. Desde el año 2021 hay más energía renovable en la red que nuclear. Gracias, Ana, desde Nueva York. El beneficio neto del gigante petrolero British Petroleum cayó en el segundo trimestre hasta los 1.800 millones de dólares después de impuestos como consecuencia de la bajada de los precios de los hidrocarburos. Esto un año después de que los beneficios de la empresa alcanzaran picos históricos como consecuencia de la guerra de Ucrania, tal y como sucedió en todo el sector en general. Recordemos que el beneficio de BP había sido entonces de 9.300 millones. Caen los ingresos para el sector energético y ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Han caído los precios de la energía y lo que para los consumidores es una muy buena noticia, no lo es tanto para las empresas petroleras o gasísticas. ¿Cómo les está afectando esto? Hola Paco, ¿qué tal? Pues BP, British Petroleum, no ha sido la única, como adelantabais, de las grandes energéticas, grandes petroleras que en los últimos días ha anunciado pérdidas o un ingreso, mejor dicho, menor en comparación con el segundo trimestre del año anterior. Desde las más famosas en Estados Unidos, ExxonMobil, Chevron, también aquí en Europa, Shell y Total han anunciado en los últimos días un descenso de sus ingresos, pero Paco, durante el 2022 ganaron tanto dinero estas empresas dedicadas a la energía que ahora, a pesar de esa caída de los ingresos, están aumentando el reparto de dividendos a sus accionistas para compensarles por el dinero aportado a la empresa y por la lealtad durante estos meses. Por seguir con el ejemplo de British Petroleum, el dividendo ha aumentado un 10% este segundo trimestre del año y harán una recompra de acciones por un valor de 1.500 millones de dólares. Un asunto, Paco, que al mismo tiempo es controvertido porque mucha parte del público, podríamos decir, y también desde los gobiernos les piden a estas compañías que este dinero lo inviertan más en reducir su huella de carbono. José, y a pesar de la incertidumbre económica de estos días, ¿podrían volver a subir los precios del petróleo? ¿Existe la posibilidad de que las petroleras incrementen una vez más sus ingresos?
Sí, pues Paco, en los últimos días ha aumentado de nuevo la confianza de que vivamos ese escenario por el que tú preguntas, ¿no? Que los precios del petróleo vuelvan a aumentar. Sobre todo, eso se podría dar si vemos cómo se convierte en más habitual. Vamos a ver qué pasa, las pausas en las subidas de los tipos de interés y sobre todo si el mayor consumidor de petróleo en el mundo, que es China, remonta después de este periodo de un débil crecimiento y malos datos económicos. De hecho, Goldman Sachs calcula que para el mes de diciembre el barril de petróleo Brent podría alcanzar los $86, que es un poquito más de lo que tenemos actualmente. Los economistas saben que las petroleras no van a alcanzar los beneficios récord que alcanzaron en el 2022. Es en ese contexto de salida de la pandemia y de temor por la invasión rusa de Ucrania, pero podría ser todavía un año bueno para las empresas energéticas, algo, Paco, que como decíais antes, no es bueno en un contexto de alta inflación para la otra parte de la historia, ¿no? Para los consumidores. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y seguimos ahora hablando del clima. Así es, Paco, hablamos del clima. Un reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtió sobre la posible llegada de olas de calor récord en América del Sur. Con el paso del fenómeno de El Niño, se espera que en los próximos años países como Chile, Argentina y Brasil padezcan un incremento en las ya altas temperaturas durante el verano, así como de los incendios forestales. Los efectos ya se están viendo con un aumento de muertes relacionadas con el calor desde el año 2000. Se teme que el clima extremo afecte a los sectores más vulnerables, siendo los de mayor peligro para niños y mayores de 65 años. Y el Cono Sur, que atraviesa la temporada de invierno, en estos momentos registra temperaturas mucho más altas de lo habitual. En Argentina, por ejemplo, esta se eleva a 25 grados centígrados en este día. Y para saber cómo se está viviendo esta inusual situación en la región, conversamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio desde Buenos Aires. Alejandro, un gusto saludarte. ¿Qué tan preocupada está la comunidad científica argentina a propósito de las altas temperaturas que se están registrando en este raro invierno? Están más preocupadas obviamente por las temperaturas que están ocurriendo en el hemisferio norte, pero también lo están por lo que ocurre en el hemisferio sur. Los científicos de las ciencias de la atmósfera son cautos antes de relacionar este fenómeno con el cambio climático, pero sí hablan de que está demorándose la despedida de la Niña que trajo a Argentina y a esta región una sequía histórica y que también deja el riesgo de que ocurran incendios de bosques y de humedales, tanto por acción humana como por causa natural. Sostienen que las temperaturas están siendo más altas de lo normal, pero esperan a que termine el invierno para ver si fue el más alto de la historia, si supera el récord de 2015. Mientras tanto, la gente, en cambio, disfruta de los días cálidos en invierno y las autoridades incluso celebran de que no tienen que gastar las pocas reservas que quedan en el Banco Central para importar gas para calefacción. Alejandro, en menos de 2 semanas Argentina va a celebrar elecciones primarias de cara a las presidenciales de octubre. Hay ambiente electoral entonces en las calles, pero ¿qué tan presente está el tema del cambio climático en el debate político del país en estos momentos? A pesar de que el calentamiento global agravó el fenómeno de la Niña y provocó este año en el verano austral una sequía que derrumbó las exportaciones basadas en el campo, que trajo cortes de eléctricos, que hacía intolerable el inicio de clases en las escuelas por el calor. Bueno, a pesar de eso, el tema del cambio climático no figura en el debate electoral y las elecciones son dentro de una semana y media, son elecciones primarias presidenciales, pero son de voto obligatorio. Todos los argentinos deberán elegir un candidato de las distintas fuerzas políticas y las 3 fuerzas políticas principales son el peronismo, que tiene como candidato principal a Sergio Massa, que no habla del tema, pero sí en su plataforma habla de cerrar los vertederos a cielo abierto que provocan el calentamiento global y también de energías renovables, de litio y del gas como energía de transición. Una plataforma similar tiene uno de los candidatos de la opositora Alianza Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, pero su rival interna, Patricia Bullrich, ni habla del tema y el candidato ultraliberal Javier Milei, que es el cuarto en discordia, dice que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Preocupación entre la comunidad científica, sin embargo, el cambio climático está ausente del debate político en Argentina, nos los contaba Alejandro Rebosio desde Buenos Aires. Gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.
Y cambiamos de tema, pero nos quedamos allí en América Latina. Este martes, la Fiscalía colombiana llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y contra su ex esposa Day Vázquez. Ambos fueron detenidos el martes y han negado los cargos presentados en su contra. Sin embargo, Nicolás Petro, durante la audiencia, aceptó colaborar con las investigaciones. El imputado dijo que se referirá a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. El juez colombiano imputó los delitos de lavados de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público a Nicolás Petro Burgos en la audiencia pública celebrada hoy en Bogotá. Su ex esposa fue imputada también por lavado de activos y violación de datos personales. Una nueva audiencia ha sido convocada para el próximo jueves, día en que Nicolás Petro será escuchado por primera vez como parte de su colaboración judicial. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un cerco militar y policial en el departamento de Cabañas como parte de su ofensiva contra las pandillas iniciada en marzo de 2022. Es la primera vez que rodea un departamento completo para evitar la salida de pandilleros y cortar sus líneas de suministro. Estas medidas fueron tomadas en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Sin embargo, las acciones han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos debido a su implementación bajo un régimen de excepción. Desde el inicio de la ofensiva contra las maras, se han realizado casi 72.000 detenciones de presuntos pandilleros. Y Chile entregó a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, desatascando así el impasse diplomático que se había generado en diciembre del año pasado cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a entregar el mando del bloque comercial a Perú. El mandatario mexicano se había negado a que el país andino asumiera la presidencia de la entidad porque no reconocía la legitimidad de su actual presidenta, Dina Boluarte. Chile, por su parte, se había ofrecido como intermediario para presidir la alianza y luego ceder el lugar a Perú. El canciller chileno, Alberto Van Claveren, fue el encargado del traspaso a su homóloga peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una ceremonia en Santiago de Chile donde los presidentes de ambos países estuvieron ausentes. Y con estas imágenes llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias por su compañía y por su confianza. No se despeguen, porque a la hora en punto volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.